3, versículos del 7 al 13. Amén. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en este momento reunidos, congregados con mi iglesia, en tu nombre, para alabarte y glorificarte, Señor. Yo te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, bendiciendo este tiempo de predicación, Señor. Que abras nuestros oídos, danos ese entendimiento que es necesario, Señor, para llevar a la práctica, para hacer los cambios que debemos hacer en nuestra vida, con un propósito, Señor, agradarte, ser fiel y leales contigo en todo momento de nuestras vidas. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y venimos pues viendo los mensajes. La iglesia de Filadelfia, la etapa o representa esta iglesia la edad misionera, la etapa misionera. Que ¿cuándo va a parar la labor misionera de la iglesia? En el momento en que el Señor venga por la iglesia, porque seremos arrebatados y entonces la iglesia saldrá toda, y ya ese tiempo de gracia para todas las personas finaliza. Es el reloj profético y debemos estar conscientes de eso, que estamos en el tiempo de la gracia, en donde el Señor da una oportunidad a todos, mientras estén vivos, aún a esos impíos, pecadores, desobedientes, que ¿qué hacen con el nombre del Señor Jesucristo? Lo tiran por el lado, como dice nuestra hermana Blanca, lo arrastran. Pero el Señor siempre está ahí, en su infinita misericordia. Y hay una parte en Apocalipsis, hermanos, que siempre usted, cuando vaya a leer el Apocalipsis, léalo. Capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es lo que el Señor le dice al apóstol Juan. Ojo, escriba las cosas que usted ya ha visto. 1. 2. Y las que son, o sea, de verdad, y las que han de ser después de estas. El Señor va a revelar, es la revelación de Jesucristo a Juan de todo aquello que ha de pasar. Y es necesario para nosotros como iglesia estar atentos a lo que va a ser esa parte escatológica, futura, porque es dada por Dios, no es una ficción. Debemos de vivir de la realidad, porque hay muchas fábulas y fantasías, y la gente en su cerebro se hace ideas, y entonces desconocen y quieren dar por menos la verdad bíblica y quieren colocar sobre la mesa sus pensamientos y demás. Hermanos, el creyente, la persona que ama a Dios y que ha decidido y entiende por convicción
de que la Biblia es la palabra de Dios, la debe devolver al 100%. Mire, su manual, su guía espiritual y su manual de conducta. Porque si no lo está haciendo, entonces está omitiendo el propósito de Dios en la vida suya. Si no hubiese sido así, entonces el Señor hubiese utilizado otro instrumento. Y de hecho el Señor utiliza instrumentos, porque Él es soberano. Pero para nosotros su palabra es verdad. Él lumbrera a su camino la palabra de Dios. Ahora, es necesaria y fundamental, porque una persona podrá decir: yo realmente como que no necesito la palabra de Dios, porque yo me porto bien. Y los encontramos, hay personas que dicen eso, porque es que yo soy capaz de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces se basan basados en un concepto que es su conciencia. Pero resulta, hermanos, que la conciencia del ser humano está sometida a sentimientos. Entonces yo estoy contento, entonces la forma en que yo miro la vida puede ser diferente, pero si estoy aburrido, la forma en que miro ya es diferente. En cambio, la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién es el que realmente le presta atención a la palabra de Dios? El que cree que es la palabra de Dios y que es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, 4 aspectos fundamentales en el diario vivir. Cuando estamos viendo las iglesias, mis hermanos, ya hemos visto 4 iglesias. La primera que vimos fue Éfeso. Y cuando miramos en el capítulo 2, versículo 4, hay un reclamo, hay un reproche firme de Dios a esa iglesia y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, cada vez que estamos leyendo, estamos meditando en esta porción, lo que el Señor le está diciendo a esa iglesia, lo está diciendo a nosotros. Lo tenemos que volver propio. Y si algo de lo que hay en la palabra de Dios es para nosotros, entonces tenemos que tener una actitud de humildad, de reconocer y de dar un plan de acción. ¿Para qué? Para poder estar en comunión, en armonía con Dios. Porque muchas de estas iglesias, el Señor les hizo el reclamo, no prestaron atención, no lo hicieron. Éfeso no prestó atención, fue desobediente. Cuando miramos la iglesia de Esmirna, en el capítulo número 10, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Esmirna? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temas. El Señor le está diciendo a esta iglesia algo maravilloso, porque es una iglesia que iba conforme a la voluntad de Dios. Estaba siendo obediente y por resultado de su obediencia había bendición. Y el Señor nos dice: no teman. Pero no teman, ¿por qué? Porque están con Cristo. Porque si no está con Cristo, ahí se llama. Tiene que estar con mucho miedo. No temas. Y te va a pasar, como podríamos decir, de todo. Van a venir tribulaciones. Claro, van a venir, pero no teman. Y así mismo vimos en la iglesia de Pérgamo. Y a la iglesia de Pérgamo el Señor le reclamó fuertemente. En el capítulo número 2, en Pérgamo, los versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice: pero tengo unas pocas cosas, pero cosas delicadas. Cuando son pocas, pero son delicadas, donde hay un gran peligro, hay que prestar atención. Pocas cosas contra ti, 2 en particular, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y asimismo tienes ahí en la iglesia a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué pasaba? El pastor, el ministro de esa iglesia, tenía en el interior de la iglesia de Pérgamo a unas personas practicando unas doctrinas que no iban conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor le llama la atención. Y así mismo vimos la semana pasada en el mensaje a Tiatira,
en el capítulo número 2, versículo 20, vuelve el Señor y le dice a Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ojo, no solamente como pasaba en Pérgamo le permitía, sino que el de Tiatira, el pastor de Tiatira, había permitido, tenía a una mujer dando unas enseñanzas, o sea, le había dado el poder y la autoridad a una mujer, y esa mujer estaba haciendo una doctrina totalmente apartada, al punto de que acá se compara con Jezabel. Es una mujer diabólica. Y miramos la foto que nos puso nuestro hermano Juan Carlos, y esa daba miedo. Es que es de maldad. Pero lo increíble era que le habían dado permiso, le habían dado autoridad. Y ahí, hermanos, es donde todos y cada uno de nosotros tenemos que estar atentos, cuidando la doctrina dentro de la iglesia y, hermanos, en sus vidas personales. Porque a veces la persona dice: no, es que yo aquí voy conforme a lo que pasa aquí en la iglesia, y hay un orden, hay una estructura, hay un mandato dado por Dios al pastor, al maestro de escuela dominical, a los diáconos, al cuerpo de ancianos y a todos y cada uno de nosotros. Pero en la vida personal, al interior de los hogares, hay que tener cuidado. Porque si usted está abriendo la puerta a cualquier viento de doctrina, lo que está diciendo es: entre, hable, diga, muéstrame cómo es que yo tengo que caminar. Porque no es suficiente lo que me dice la palabra de Dios. Y es un tema de especial cuidado. Porque si la persona empieza a hacer prácticas que van contrarias a la voluntad de Dios, se va a estrellar. Y le va a ir mal. Mal no, muy mal. Podríamos resumir algo, hermanos. Son 7 iglesias. Y hemos estado mirando, no sé si nuestro hermano Juan Carlos tiene por ahí el mapita, no, hoy no lo tenemos, de las 7 iglesias. Recuerden que estamos viendo 7. La primera es Éfeso, segunda, Esmirna, tercera, Pérgamo, cuarta, Tiatira, quinta, Sardis, sexta, Filadelfia, que la vamos a ver hoy, y séptima, Laodicea. Podríamos decir algo para que tengan un concepto general, mis hermanos. Hay 2 iglesias que están bien, 2. Esas 2 iglesias son Esmirna y Filadelfia. Bien, pero no perfectas, porque no hay iglesia perfecta. No podría nadie decir que hay iglesia perfecta. Mientras nosotros como seres humanos estemos en esta condición, vamos a ser imperfectos, pecadores. Unos fallarán por una cosa, otros fallarán por otra. Pero lo cierto es que al interior de la palabra lo que estamos viendo es que Esmirna y Filadelfia iban bien. Asimismo, hay 2 iglesias que nos muestra la palabra que van mal, muy mal. Son Éfeso y Laodicea. Que la Laodicea la vamos a ver en 15 días. Entonces, 2 bien, 2 mal, de cuidados intensivos, casi que podríamos decir así. Y asimismo hay 3 que están más o menos, pero más o menos tirando mal. No, regular no, mal. Están en proceso de enfriamiento, que son Pérgamo, Tiatira y Sardis. Entonces, hermanos, como para tener un concepto general de lo que han sido las iglesias, hoy vamos a ver algo especial, y es que a la iglesia de Filadelfia, ojo, el Señor no le tiene reproche, pero sí hay 2 aspectos fundamentales. Uno, es que hay un reconocimiento, o sea, hay una exaltación, hay un saludo inicial, y el Señor reconoce. Como no hay reproche, entonces el segundo punto es que hay unas recomendaciones de parte de Dios aún a esa iglesia que no tiene reproche. ¿Qué significa eso? Que la recomendación, la exaltación, la amonestación, la instrucción, podríamos decirlo, para aún aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, siempre va a estar ahí. Y que no se debe de bajar la guardia. ¿Por qué razón? Porque él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Entonces, si usted le da ventajita,
cuidadito, tus ojitos lo que miran. Ahorita estaba haciendo un estudio con mi hermano Jaime, y entonces Jaime me dijo, sí, cuidadito, tus ojitos lo que miran. Él se acuerda del canto de los niños que cantábamos allá. Cuidadito, tus ojitos lo que miran. ¿Por qué? Porque hay un Dios de amor que mirando siempre está. Tenemos que estar atentos con nuestros ojitos. Perdón, ustedes tuvieron que estar atentos esta semana con sus ojitos, con sus oídos, con su boquita, con sus manos y con sus pies, porque es que eso es constante. Y el Señor acá le hace a esta iglesia unas recomendaciones, pero hermanos, también unas promesas. Ay, eso es maravilloso. Y comienza el Señor Jesucristo en este mensaje comienza diciendo, versículo número 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. O sea, le dice el Señor al apóstol Juan, escribe. Y de Filadelfia hay que tomar en consideración algo, mis hermanos. Es que en ese lugar adoraban a un dios, Dionisio, llamado el dios Baco, que era el dios del vino. Y cuando conmemoraban o celebraban las fiestas del dios del vino, ¿ustedes qué piensan que pasaba? Se emborrachaban. Por eso el nombre Bacanales, el dios Baco. Entonces allá el chorro, como podría decirse, bueno, claro, yo no es lo que bebía. Entonces el dios del vino era el orden del día. O sea, para ellos era de suma importancia. Pero la iglesia de Filadelfia, mis hermanos, fue cuidada, resguardada y respaldada por Dios a través de toda la historia. Miren, en este tiempo en que está pasando esto, que es este tiempo, hay un tiempo de persecución, y la iglesia de Filadelfia fue cuidada por el Señor. Y a través de la historia se suscitaron otras cosas. Por ejemplo, en el siglo XIV, los mahometanos invadieron toda la zona del sur de Asia. Todas las iglesias que hemos visto en el siglo XIV, toda esa zona fue invadida por los mahometanos. O sea, lo que hoy es la cultura musulmana, la adoración a Mahoma. Entonces, todos esos personajes invadieron todas las ciudades. Y Filadelfia no la invadieron. Se sostuvo, el Señor la resguardó, al punto de que esos personajes, ¿sí?, los musulmanes decían que esa era la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Y fue respaldada por ¿quién? Por el Señor, nadie más. Tanto en tiempo de persecución como a través de la historia, entonces fue perseguido. Pero miren lo que comienza diciendo en ese versículo 7. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo. El santo, ¿cómo? Con toda pureza. El verdadero, pues claro, no hay mentira en Cristo, es veraz. Lo que Él dice es verdad. Lo que el Señor Jesucristo le dice a usted, hermano, es verdad. Entonces le están hablando a usted. Y el que tiene que todo el poder, todo el dominio, lo que Dios abre, ¿alguien lo puede cerrar? Nunca. Y lo que Dios cierra, ¿alguien lo puede abrir? O sea, se demuestra que tiene que todo el poder, todo el dominio, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, hermanos, ese es nuestro Dios. Y ese es el que le está dando el mensaje a Filadelfia y nos lo está dando a nosotros hoy. Y continúa en el versículo 8 diciendo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una fidelidad. Yo conozco, mis hermanos. Dice, yo conozco. Es que Dios conoce lo que hacemos al interior de la iglesia, pero también conoce lo que no hacemos. Las obras de la iglesia de Filadelfia eran unas obras excelentes. Estaban en fidelidad y lealtad definitiva con Dios.
El Señor sabe lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que necesitamos. El Señor ya tiene dominio entero de todo lo que pasa al interior de la iglesia. Cristo vive, Él ya lo sabe. Y resalta aquí en la Escritura 3 aspectos, mis hermanos. Dice, tienes poca fuerza. Segundo, has guardado mi palabra. Y tercero, no has negado mi nombre. Y cuando dice, la cual nadie puede cerrar, dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿A qué se refiere? Era una iglesia que no era muy grande, era de poquitos miembros. La fuerza podría ser que son pocos miembros, pero asimismo no tenía un recurso material, físico. O sea, era una iglesia de pocos miembros con no mucha fuerza. ¿Conocen ustedes alguna iglesia así? No somos muchos, pero somos fieles, leales y amamos al Señor. Y no nos vamos a comparar, pero sí somos fieles. Y vamos conforme a lo que el Señor nos manda. No nos podemos desviar. Esta iglesia no lo hacía. Y por eso el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero has sido sustentado. Han sido entonces leales, fieles y llenos del Espíritu Santo, así sean poquitos. Entonces no suman, no es la cantidad, no, es la fidelidad. Y miren lo que sigue diciendo, y has guardado mi palabra. ¿Qué significa entonces? Que has guardado mi palabra, es que es fundamental, y es algo real, y es la práctica día a día. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, realmente guardamos la palabra? Cuando la hacemos viva, real y eficaz en nuestra vida. No simplemente escoger y decir, la tengo aquí y la guardo aquí. No, háganlo, es su diario vivir, el testimonio. Para ellos realmente iban conforme a la voluntad de Dios, porque había un entorno en ese momento de la historia donde había un Dios, y no solamente ese Dios Baco, sino que tenían que decir y tenían que salir de su boca que César era el Señor. Y ellos decían, Jesucristo es el Señor. Por eso el Señor le dice ahí en la parte B, y no has negado mi nombre. Ellos en ningún momento, y el Señor se lo reconoce, han negado. Porque es que una cosa es que nosotros hoy nos pregunten, ¿usted es cristiano? Y entonces uno lo dice con la tranquilidad y con orgullo, por la gracia de Cristo. ¿Eres cristiano? 100%. Yo no sé cómo contesta usted cuando le preguntan si es cristiano. Seguidor de mi Jesús, dice nuestra hermana Blanca. ¿Es usted cristiano? Amén, dice Jaime. Pero en este tiempo decir que era cristiano era sinónimo de ¿qué? Que lo mataban, de que había una persecución. Y el Señor le resalta a esta iglesia y le dice, pero ustedes no han negado mi nombre, han sido fieles, permanentes. No has negado mi nombre. Predicaban y compartían de Cristo. Versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Había una tendencia dentro de los judíos, y era que iban contrarios a lo que realmente decía el judaísmo. Entonces ellos empezaron a tener una persecución y el Señor les dice, esos no son judíos, esos no son judíos, y los voy a entregar. Y mienten, y dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Venga, no es que van a ir y donde los hermanos, estas personas van a llegar y se van a postrar, no, es delante de Cristo, delante de la iglesia. Ese pueblo rebelde y contradictor va a reconocer que Cristo es el único y se van a postrar. Hoy por hoy hay muchas personas, nuestro entorno no es de judíos, nuestro entorno es de una gran cantidad de personas que dicen ser cristianos y no lo son, y dicen ser cristianos y no lo son, que porque crecieron en una religión tradicional se creen cristianos, no tienen una relación auténtica y verdadera con Cristo. Y nosotros, y sé que es así, hermanos,
invitamos. Y las personas llegan y no pasan la puerta. Pero el Señor en su infinita misericordia y en todo su poder, llegará el momento en que les va a decir, vengan para acá. Y postrados a los pies de Cristo lo van a recibir. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, invitan a sus familiares, a sus amigos, y ellos no vienen. ¿A quién están rechazando? Al Señor. Pero el Señor en su poder, así como lo dice acá, lo va a hacer aquí. Copacabana, para Cristo. Amén. Su familia, para Cristo. Amén. Sus amigos, sus vecinos, para Cristo. Por eso usted no debe de bajar la guardia, tiene que seguir invitando. Los hermanos de la iglesia de Filadelfia eran leales, predicaban de Cristo. No es que ya ni me quieren escuchar, ni me dicen, y me dicen que no van a venir. Eso no es tu problema, invítalo. Porque en el poder del Señor, nuestros familiares van a estar aquí. Oramos. Y la oración del justo puede mucho. Ese pequeño grupo era fiel, ese pequeño grupo era leal, ese pequeño grupo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso es necesario. Sí, porque si la persona no vive así, entonces, ¿cómo va a vivir? El creyente tiene que vivir como fiel, constante, firme en el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Es lo que el Señor le dice a través de todas las iglesias. Vengo pronto. Y entonces si hoy viene, ¿qué va a pasar? Que nuestros amigos, familiares y demás no digan que no los invitamos, que no digan que no les avisamos. Ahora, pasa rápidamente a un segundo punto, y es que hay una parte de recomendaciones y promesas de suma importancia, mis hermanos. Versículo número 10 en adelante dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Miren qué importante. Por cuanto ¿qué? Has guardado, o sea, le has dado la importancia, es parte fundamental, integral en tu vida, tienes una relación con el Señor, has recibido al Señor, ha habido ¿qué? Un nuevo nacimiento. Y continúa diciendo: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, hay un arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios lo dice. Y el Señor guardará, cuidará su iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, no pasará por tribulación. El Señor lo dice. Mire, aquí lo dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran, los que habitan, los que están aferrados a este mundo, que le dicen no a Cristo. Nosotros hemos de seguir constantes, permanentes, pero viviendo nuestra vida terrenal, protegidos, amparados en la gracia y respaldados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, entonces una persona, ¿cómo va a vivir su vida? Pero debemos de saber que el Señor cuidará, respaldará la iglesia. Y la iglesia, mis hermanos, no pasará por tribulación. No pasará. Hay algunos grupos, algunos hermanos que dicen: no, la iglesia sí pasará por tribulación. No. Ahora, ¿cómo ha de vivir entonces el creyente? Tiene que vivir con perseverancia y con paciencia. ¿En qué? En lo que el Señor le manda. A sabiendas de que va a haber un evento. Pero el Señor ya prometió. Y si yo confío y creo en lo que el Señor me dice, yo vivo tranquilo. Diferente es para el que tiene la incertidumbre. Yo no quiero vivir en incertidumbre, hermanos. El Señor me está diciendo: ojo, la iglesia será guardada, preservada, cuidada, y no pasará por tribulación. Versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retenga lo que tiene. Y es bueno que se pregunte hoy, hermano, usted que está ahí sentadito, pregúntese: ¿qué tiene usted en este momento de su vida? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted en este momento de su vida que usted lo debe retener? Porque cuando acá el Señor le está diciendo a esta iglesia de Filadelfia, ellos estaban
firmes con el Señor. Y el Señor le está diciendo, eso que usted tiene, reténgalo, porque vengo pronto. Para que nadie, absolutamente nadie, arrebate, quite. Porque es que particularmente esta historia de la humanidad, de la historia actual, es una historia de abundancia de información. O sea, es un momento de abundancia de información, donde las personas llegan con diferentes cosas. Y hay personas que con mucha facilidad se apartan de la fe. Y es un error fatal. Pero usted sí se tiene que preguntar, ¿qué es lo que yo tengo? Pregúntese, ¿tiene usted una relación viva, firme, verdadera con Dios? Porque si no la tiene, entonces llámese al orden, empiece a tenerla. Vive en piedad y santidad, porque si usted no está viviendo en un tiempo de piedad y santidad, agradando a Dios, en ese proceso de santificación, entonces si no lo está haciendo, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Reconoce su pecado, se arrepiente y lo confiesa, porque si la persona no reconoce sus pecados, entonces ¿cómo está viviendo? Si no los confiesa, ¿cómo está viviendo? Si no se arrepiente, ¿cómo va a seguir viviendo? La misericordia del Señor es firme, el amor de Dios es firme, pero la justicia de Dios también. Su justicia no puede ser violada, nunca. Es la Biblia su guía espiritual, es la Biblia su manual de conducta. Porque si no es la Biblia su guía espiritual, entonces ¿qué camino, qué lumbrera está guiando su caminar terrenal? A sabiendas de que hay una vida eterna. Porque hay muchas personas dejando las cosas ahí, como a la deriva. Yo no sé, voy a ver qué pasa. Dios sabrá qué hace conmigo. ¿Sí les han respondido eso? No, yo no sé. Yo voy ahí, yo soy bueno. Yo no sé. Y si te mueres hoy, ¿para dónde vas? Yo no sé. Dios sabrá. Dios sabrá. No, si no aceptaste al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, vas directo para el infierno. Y lo que implica aceptar al Señor, porque aquí había una iglesia que lo aceptó, pero era como leal, fiel, verdadera. Por eso el Señor la exalta. Muchas veces, hermanos, nuestras vidas tenemos que mirar. ¿Estamos viviendo como cristianos o estamos viviendo como mundanos, como impíos? Porque si nosotros estamos más en sintonía con el mundo, es porque estamos alejados de Dios. Y ahí, hermanos, es donde realmente tenemos que ponernos a cuenta. Cuando miramos lo que el Señor hace por nosotros lo que tenemos que mirar es que hay más cosas de parte de Dios hacia nosotros, y que de nosotros hacia Él lo que tiene que haber es obediencia, fidelidad. Y ojo, porque el Señor está hablando a la iglesia, pero hay una porción donde habla particularmente, porque dice, al que venciere. No es que la iglesia, no, es al que venciere. Le habla a cada uno de nosotros. Al que venciere, o sea, al que va a permanecer como firme, firme, al que no lo va a sacar del camino nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creará y lo podrá separar usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo vimos en Romanos capítulo 8, ampliamente. ¿Cómo es posible que una persona renuncie al Señor? Que viva una vida en desacato al Señor. No, hay que estar firmes. Aquí el Señor le está hablando a una iglesia que es de bendición, pero es de bendición porque eran obedientes, no más, porque eran leales, porque había fidelidad, o si no, no hubiese bendición. Y es claro, y le dice al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay una seguridad, mis hermanos, de una vida eterna en Cristo Jesús, morando, habitando con Dios eternamente. Delante de la presencia de Dios, nadie
va a estar ubicado delante, ¿sí? En el cielo, viviendo en gloria con Él, van a estar los verdaderos hijos, los que han nacido de nuevo, los que hemos entendido que Dios vino y murió por nosotros, que es quien nos redime, como lo decíamos en los himnos ahora. Y por eso hoy, mis hermanos, estamos acá y vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar que su vida, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, y que Él dijo que va a volver. Y vivimos en expectativa. Vivimos en expectativa. Yo quisiera que el Señor viniera ya. En mi condición humana, yo le oro al Señor: Señor, ven ya, ven por nosotros, ven por tu iglesia. Queremos partir. Si hay un arrebatamiento, yo estoy listo para que sea ese arrebatamiento. ¿Está usted listo para el arrebatamiento? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ya recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Porque si no lo ha hecho, hoy es el día. No lo puede esperar más. Y a nuestros familiares y a nuestros amigos, hermanos, les tenemos que hablar así, clarito: hoy es el día. Y tienes que ir conforme a lo que la palabra de Dios te manda. Porque yo estoy firme. Yo estoy firme. Y dice: al que venciere. Hermano, ¿usted va a ser de los que va a vencer? ¿O va a tirar la toalla? ¿Hasta cuándo le van a aguantar las pilas? Nuestro hermano Héctor en Chigorodó está feliz y contento, disfrutando del calorcito. Y le pregunté, yo les dije la semana pasada: hermano, ¿y sus pilas de qué son? Y él dijo: mis pilas son de Everready y alcalinas. Ah, qué bien, hermano. ¿Y cada cuánto las cargas? Y me dijo: yo las cargo todos los días, a las 4 de la mañana, cuando me levanto a orar. Y en oración con el Señor estoy cargando mis baterías todos los días, porque tenemos que estar así todos. Usted no puede dejar enfriar la pila, usted no puede dejar enfriar su amor por el Señor, pero usted no puede descuidar la obediencia. El proceso de santidad y obediencia tiene que ser parte integral de todos y cada uno de los que hoy estamos. Si aún no ha recibido al Señor, recíbalo como Señor. Y si ya lo recibió, entonces empiece a dar pasos de obediencia. Lo siguiente, bautizarse. Empiece a obedecer y va a haber las bendiciones. Porque a partir del momento en que uno sabe que el compromiso es con Dios, no con los hombres, entonces uno empieza a caminar como afiladito. Ya empieza a pensar antes de hablar. Antes de dar un paso, espera un poquitico si esto sí es correcto. Lo compartía Jaime. A partir del momento en que te bautizaste, Jaime dijo: yo no sé qué me pasó. No sé si la experiencia de todos los que se bautizan es la misma, pero la mía es trascendental. Yo no vuelvo a ser el mismo, porque tu compromiso es con el Señor. Y yo no sé si cuando usted se bautizó, los que ya somos bautizados, le pasó lo mismo. Sí, hay un cambio. Es que de la obediencia hay bendición sin obediencia. Así pues, mis amados hermanos, si guardamos su palabra y no negamos su nombre, piense que todas las promesas que hemos visto hoy son para usted. Todas estas promesas son para cada uno de nosotros. Seamos como fieles, seamos leales, constantes, así como la iglesia de Filadelfia, que era pequeña y era débil, pero era como valiosa y era cuidada por Dios y era constante, no importa la cantidad. Algo muy parecido con Filadelfia. Yo no sé si nuestra iglesia lo tiene. Somos pocos miembros, pero somos fieles, constantes, con una característica: amamos al Señor, lo amamos. Y tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón totalmente definido hacia dónde vamos. No vamos a cambiar de camino. En todo lo que hacemos al interior de nuestra iglesia, hermanos, alabemos al Señor, cuidémonos, oremos unos por otros. Nuestros hermanos saldrán para otra ciudad, sepan que esta es su iglesia. Carolina, hermana Alba, esta es su iglesia. Siempre. No sabemos si el Señor la vuelva a traer. Miren, las trajo hoy. Para todos, a mí me gustaría hacer mención de todos, hermano, de todos, absolutamente de todos. Mónica, bienvenida. Siempre que el Señor sea bendiciendo tu vida. Y es así, hermanos, es así como debemos de vivir. Vivamos con la misión de predicar, así como lo hacía Filadelfia. Qué bendición es poder estar vivo en Cristo.
Te voy a invitar a que nos levantemos, vamos a tener un tiempo de oración para finalizar este tiempo de predicación y luego pasaremos a la celebración de la Santa Cena. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Hoy te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Nos ponemos delante de ti, Señor, en actitud de arrepentimiento, de humildad, y estamos, Señor, listos, prestos a humillarnos, Señor, y a decirte que frente a nuestros pecados te pedimos perdón, porque necesitamos estar a cuentas contigo, en paz contigo, Señor, en todo momento de nuestra vida. Concédenos la gracia de seguir firmes, constantes, fieles en ti, Señor, guardando tu palabra y alabando y glorificando tu santo y divino nombre. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén.